¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hoy por Hoy Vigo a los espectadores de Televigo. En la radio ya estamos desde las 12:30 y seguimos pendientes de que acaben los freestylers, las actuaciones musicales y todas esas cosas para conocer más detalles del sorteo de Liga del Real Club Celta. Vamos a contaros una historia, mejor dicho, nos van a contar una historia común, Yago Solleiro y Borja Oubiña, reflejada en este libro 4, Oubiña, editado por la editorial Elvira, editorial viguesa, como nuestros protagonistas que están aquí para contarnos pues una historia de sufrimiento, de caerse, de alegrías, de levantarse, de lo difícil que es llegar, de lo difícil que es mantenerse, del poco tiempo que tiene uno para saborear las cosas porque ya tiene que pensar en el siguiente miércoles o en el siguiente domingo o en el siguiente entrenamiento. Es un libro de alegrías, de tristezas, de contratos, de adioses, de no dormir, de un chasquido, de una llamada por la noche, de una conversación con un entrenador y de muchas cosas que pasan por la cabeza de uno de nuestros jugadores históricos, ahora miembro del cuerpo técnico, al que hay que agradecerle que haga un impasse en sus vacaciones para estar aquí con nosotros. Borja Oubiña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jacob? Buenas tardes. Y Yago Solleiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Borja, aquí está Borja en estado puro. Los que te conocemos, seguramente, tú decías del presidente del Celta, Carlos Mourinho, ¿no? De esos silencios, pues tú dices muchísimas veces muchas cosas sin decirlas, pero aquí las has querido decir y las dices, Borja. Sí, la verdad que bueno, es mérito de Yago, ¿no? El haber sido capaz de que la gente que me conoce pues darse cuenta de que realmente pues es mi voz, aunque no lo haya escrito yo, ¿no? Creo que es un libro muy logrado, donde se cuentan bueno, la vida de un vigués que transitó por un Celta europeo y por un Celta canterano, ¿no? Y bueno, pues con mis historias y mis dificultades, creo que es un libro que está muy bien logrado. A ver, Yago, antes de meternos en el trabajo de luthier, ¿cuándo se te ocurre a ti esto de yo tengo que escribir un libro de nuestro 4, de nuestro capitán? Bueno, a ver, es buena pregunta. Él y yo somos de la quinta, entonces yo de alguna forma en Balaídos pues crecí también viéndole, ¿no? Y a mí, no sé, siempre tuve querencia por este perfil de jugador que no es quizá el prototipo del futbolista, ¿no? Que pensamos. Y después, yo creo que el momento que realmente hace clic la idea es cuando le rinden homenaje sobre el césped, ¿no? El último partido de la primera liga de Berizzo, cuando le rinden homenaje, sale su familia y él mismo estrena la camiseta al año siguiente, ¿no? Ahí, después de un año en el que no había aparecido por el terreno de juego y después de tantas idas y venidas, ¿no? A los partes médicos y al césped, pues digo, yo creo que puede que tenga una historia, ¿no? La pregunta primera es ¿de dónde sacó esta persona que tenía la vida resuelta con 25 años esa motivación para seguir machacando su cuerpo, para seguir trabajando, para seguir esforzándose con la quizá posibilidad de volver a jugar al fútbol? Porque tampoco había ninguna garantía después de esa gran lesión de que volviese, ¿no? A los terrenos de juego. Y pese a todo, él siguió machacando, siguió trabajando, entonces ahí tenía que haber una motivación y efectivamente la hay. Para sacar toda esa energía y dar el siguiente paso, ¿no? Estamos hablando, Borja, de que aquí confluyen muchos Borjas. El Borja persona, que esto también, detrás de cada futbolista y de todas sus decisiones, hay una persona, un entorno, una familia, y eso también se nota. Y después confluye el Borja futbolista, pero el Borja celtista, que lo sufre de otra manera o lo disfruta de otra manera. Tú explicas en el libro ese momento que no se te borra de tu primera convocatoria con 17 para ir a Riazor, o momentos que quedan en tu retina. Y confluye también el Borja que ya no solamente llega, sino que se convierte en un miembro del Star System, de la selección española, y todos esos Borjas están aquí presentes. Y el Borja que sabe también el otro lado del fútbol, el del dolor, el de la conversación con el médico en un vestuario, el tenemos que hablar. Aquí están todos en este libro, Borja. Bueno, hay de todo, evidentemente, pero yo creo que al final es la misma persona. Yo creo que para entender
todo lo que cuento en el libro, sobre todo en la parte final, o ya cuando uno es profesional, hay que entender al Borja de pequeño, al Borja, a la familia de Borja. Y la verdad que, bueno, dentro de la vida de cada uno hay mil historias, mil experiencias. Lo importante es cómo vas aprendiendo de ellas y qué es lo que te queda de cada una de ellas para lo que viene después. Y es de la parte que más orgulloso estoy, de haber sido desde pequeño un niño, bueno, con capacidad de aprendizaje, con cierta capacidad también, creo yo, de esfuerzo y de sacrificio. Aprendizaje y esfuerzo es lo que mejor define seguramente a ese niño que llegó, Yago. Pues seguramente sí, y talento. Sí. Porque él no lo dice, pero ya lo tenemos que decir tú y yo, que lo hemos visto bastante en el fútbol. O sea, una persona con... Hombre, ¿cuánto tiempo estuvo Canal Plus con esa ruleta marsellesa de Borja al Sevilla, ese gol, siendo la cabecera de Canal Plus o parte de la cabecera de Canal Plus? Eso... Es que aquello fue un golazo. Sí. Aparte en su momento quizá de plenitud, ¿no? A nivel físico. Sí, yo creo que muchas veces él mismo no lo dice, pero obviamos, ¿no?, la figura del talento de Borja. Yo creo que era un jugador con muchísimo talento, pero es cierto, y en el libro se cuenta, que con talento solo quizá no te llega. Hay que hacer un poquito de trabajo, o mucho de trabajo, para tener esa décima más, ¿no?, que a un velocista le permite llegar a una medalla o no. Y ahí hay mucho trabajo con un psicólogo deportivo, hay mucho trabajo de fuerza, hay mucho trabajo de visualización, hay muchos pequeños detalles que yo creo que ayudan a entender cómo él, digamos, dio ese salto y pudo consolidarse y llegar, pero para mí también tiene mucho talento. O sea, no juegas en la España de Luis Aragonés si no eres bueno. Exacto, no, y para sustituir a Albelda, nada más y nada menos. Bueno, ese capítulo está ahí, pero llama la atención desde fuera, Borja, pero conociéndote, pero hay, ya que hablamos de la cultura del esfuerzo, después hablaremos de otras cosas, pero ¿cómo hablas, analizas todo lo que tiene que ver con el entrenamiento? Cuando cuentas, yo quería demostrar, yo volaba, ¿no? Y yo en ese entrenamiento, pues de la selección española que tocaba Yago, o cuando llegas al primer equipo, etcétera. Es decir, hay, por un lado, talento, dos, ganas, y tres, saber que será tu momento, tu oportunidad. En cada entrenamiento había que demostrar muchas cosas, Borja. Lo digo esto para las generaciones también venideras, es una buena lección. Sí, depende, al final, el resultado final va dependiendo del día a día, de lo que vas haciendo día a día. Muchas veces en el deporte queremos marcarnos bueno, pues metas a largo plazo y nos olvidamos que lo importante es lo que vas haciendo en el día a día. Y no me refiero solo al entrenamiento, sino al final el deporte es un estilo de vida, es una forma de vivir, y todo lo que hagas o cómo lo lleves o lo más profesional que seas, y sobre todo que entiendas que hay mucha gente alrededor que te puede ayudar, que cuantas más cosas cojas de estas personas que están a tu alrededor, más completo vas a ser. Bueno, hay que darle la mayor importancia a la vida, al día a día, que yo creo que es lo más importante, bueno, y el futuro, el pasado ya está, ya pasó, hay que tenerlo ahí para recordar cosas, evidentemente, pero y el futuro ya vendrá. Depende de lo que hagas hoy, depende del presente. Eso se lo digo todos los días a mi hijo, que mañana ya veremos lo que nos depara, y que mañana seguramente depende de lo que vayas a hacer hoy. O sea que... ¿Le va el fútbol, sí? No me refiero al fútbol. Ahora le van las estrellas y los planetas y estas cosas. Que, no está mal. Pero es muy fantasioso, muy creativo. En su cabeza está todo el día pensando en lo que va a venir, y a veces se olvida de dónde está, y es más importante estar presente que pensar en lo que viene. Sin duda. A ver, Yago, cuéntanos un poco ese trabajo. Yo decía antes que esto era como esa relación entre Tony Soprano y Jennifer Melfi, su psicóloga, que se sientan juntos y acaban entablando esa relación que se ve en el libro como está de empastado, y seguramente hemos visto a un Borja que se ha abierto muchísimo para contar muchísimas cosas que están reflejadas en el libro. Sí, a ver, evidentemente hay mucho trabajo y hay más o menos, la verdad es que no hice los números, pero yo creo que más de 50 horas grabadas sí tenemos. Pero realmente a mí se me hicieron cortas. Yo hubiera hecho muchas más, pero en algún momento tienes que terminar. Pero yo hubiera hecho muchas más porque
contra la presuposición de que Borja es una persona de pocas palabras, cuando te sientas y tienes delante un agua o un café y empiezas a hablar de fútbol, ahí él se suelta y demuestra toda esa pasión y ese respeto que tiene por el deporte, ¿no? Entonces, la posibilidad de escuchar de primera persona todas esas anécdotas, vivencias que llevamos después al libro, para mí era impagable y me reafirmaba en que ahí sí había una historia, ¿no? Y en cuanto al proceso, pues nada, mucho trabajo previo, digamos, de hemeroteca, de documentarse bien, previo y posterior, claro, para intentar que tenga los menores errores posibles en cuanto a todo, desde fechas hasta, no sé, rivales, goles, minutos, etcétera. Todos los datos debían estar bien y yo creo que eso está bien trabajado por parte de la editorial también. Y después prepararse las entrevistas, hacer las entrevistas, a transcribir, empezar a montar en tu cabeza cuál tenía que ser el hilo conductor. Bueno, es mucho trabajo, pero bien está lo que bien acaba. Y yo estoy muy satisfecho con el resultado y creo que hemos conseguido, más o menos, por lo menos en parte sí que hemos conseguido transmitir al papel toda esa pasión que él me demostraba cuando hablábamos de fútbol y de sus vivencias. Sus vivencias que aquí hay muchos protagonistas cruzados también, Borja, desde el director deportivo, pasando por los técnicos de la cantera, pasando por los técnicos del primer equipo, que has visto a muchos y en diferentes contextos, contextos de jugar, contextos de no jugar, y todo está reflejado, el propio seleccionador, pero también Camacho, muchas historias de mucha gente que te ha marcado y momentos también, yo qué sé, desde Félix que te dice, ¿pero dónde vas, chaval, tirando la camiseta de Mestalla, tío, que es la del debut, a códigos, leyes no escritas, tema de vestuarios, me siento como un intruso cuando dices, cuando subes a Madroa. Ahí hay muchísimas historias también que la gente le ayudará a conocer más en profundidad, ya no solamente cómo es Borja Oviña, sino cómo fue su relación con esas personas, con esos agentes. Sí, sí, lo hablaba hace poco con gente que compartió conmigo todo realmente es mi historia, mi biografía, pero es la biografía también de mucha gente que compartió conmigo durante muchos años el vestuario y nuestras relaciones, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que está más metida en el fútbol, quizás le sea más fácil entender según qué cosas que vamos contando ahí, y para el que lo vea desde fuera, pues seguramente hay muchas cosas que les va a sorprender, bueno, cómo son las relaciones entre las personas dentro de un vestuario, no solo entre los jugadores, y bueno, me parece, ya te digo, me parece que Yago le da agilidad a todo y es capaz de que el lector pues sea capaz de poco a poco meterse en mi vida, ¿no? También. ¿Le das muchas veces vueltas al tema de qué hubiese pasado el Easy, por ejemplo, Benfica, Real Madrid, lo cuentas, selecciones, había un candidato que llevaba a Camacho, Camacho estaba absolutamente enamorado de ti, de hecho te quiso llevar al Benfica, Liverpool, Rafa Benítez, ¿le das muchas vueltas al Easy o no, Borja? Solo doy vueltas al Easy, no me lesiono. ¿Sabes? Que lo del resto son circunstancias que se dan, que dependen de ti, que llegas hasta donde llegas. ¿Qué hubiese pasado si pues, no me lesiono el día en Anfield, en Liverpool? Pues evidentemente eso sí que me hubiese gustado que no se hubiese dado. Pero bueno, las cosas son como son, tampoco lo podemos cambiar y estoy muy orgulloso de la reacción que tuve después o cómo me comporté en los años siguientes con todas las dificultades que tuve. Seguramente a nivel personal me enriquezcan más que el haber podido disfrutar de una carrera sana, ¿no? Por decirlo de una forma. Hubiese tenido otras experiencias, ver hasta dónde llegaba tu límite, hasta dónde ibas a poder llegar, pero la parte personal, y sí que lo cuento siempre y a veces mis padres me pegan un cachete cuando rompo la rodilla con 15 años, cuando rompo el cruzado con 15 años. Para mí es fundamental en todo lo que viene para mí después. No hubiese borrado esa lesión, aunque son 6 meses, quedé bien evidentemente, aunque luego evidentemente siempre tenía algún problemilla con un menisquillo ahí que tenía roto, pero esa lesión a nivel de madurez, con 15 años, con todo lo que había vivido, para mí fue fundamental. ¿Qué hubiese sido de mí? A lo mejor no hubiese llegado a ser profesional. También, claro. Si con 16 años no rompo el cruzado, pues puede ser.
Y después tu relación con los médicos, que también al final acabas teniendo una confianza con ellos, y se ve la evolución de Borja. El Borja que al principio, obviamente, cuando el entrenador utiliza esas frases, ¿no? Que es como cuando un padre le dice a un hijo, no irás a salir este fin de año que vienen los tíos de... Pues esto es lo mismo. Borja, ¿estás para jugar? Y ese niño que quiere, o ese chico que quiere, obviamente, no decirle un no a tu... ¿Quién se atreve a decirle un no? Hasta el Borja que es capaz de decir un no. También ahí ese tema médico está muy presente en la evolución del Borja Ubiña persona. Sí, ahora cuentas cosas o vas pensando, ¿no? Y la evolución es mucha. A nivel personal, es cierto que siempre fui un niño, bueno, bastante estable de cabeza, por decirlo de una forma, no digo maduro para según qué edad, pero bueno, siempre fui una persona que sabía las cosas que hacía, pero es cierto que pensando en anécdotas que me han pasado con 18 años con respecto a entrenadores, o cómo le hablas a un médico, cómo le hablas a un entrenador y cómo te relacionabas con ellos cuando tenías 30 años, ¿no? Es cierto que las experiencias que tienes detrás te van dando ese pozo y esa tranquilidad, y sobre todo el no tener miedo a la conversación y establecer un debate de ideas, ¿no? Por decirlo de una forma. Y ya el conocimiento que tienes te permite un poco poder según qué cosas hablar, ¿no? Pero bueno, es una evolución bonita, contada, que en el libro se ve de manera más nítida quizás. Y sobre todo, muy estilo como es Borja y como sigue siendo Borja, Yago, que yo creo que al final esa autenticidad también nos enriquece, ya no solamente la historia, sino todo lo que se cuenta. Como bien apunta Borja, es su historia y la de mucha gente también, su paso por el Real Club Celta. Sí, era la idea, intentar hacer algo que fuese más transversal y más universal, claro. Yo no sé si lo habremos conseguido más o menos, ahí ya los lectores dirán, pero sí que tenía que haber esa parte de identificación por parte de eso, sus compañeros o esa gente que ha pisado el B, pero por la gente que no hemos conocido ese nivel de fútbol, pero sí que estamos alrededor del deporte, ¿no? Y también por eso está escrito también en primera persona. Sí. Pues al final es una decisión consciente, es una manera de que yo cuando lea este libro sienta mucho más lo que él sentía y te pongas en su piel de una manera mucho más real que si lo haces en tercera persona. Es una decisión consciente, totalmente pensada, que lo que busca es que más, digamos, un enfoque memorias que no un enfoque biografía, ¿no? Y la idea era esa, vamos, que seas capaz de identificarte, que sea una historia un poquito más universal, que trascienda el fútbol propiamente dicho, incluso el Celta, para que tengas ahí esa vertiente humana, ¿no? Porque hay que conocer, por ejemplo, cuál es la historia de su madre para entender a Borja, hay que conocer cuál fue la trayectoria deportiva de su hermano para conocer el carácter de Borja. Y como esa, hay muchas pequeñas, lo comentabas tú antes, pequeñas historias que todas juntas conforman un puzzle que explican bien esa evolución y esa carrera que tuvo, y que yo creo que hay que reivindicar la carrera, no el Easy, que también todos nos queda esa duda, ese enigma, pero la carrera que tuvo es para estar más que satisfecho desde mi punto de vista. Sin duda. Hablas mucho de silencios, de olores, ese silencio que hablábamos de estadios que enmudecen, por ejemplo. Mira, es que viene al canto, hablas de la última jornada contra el Getafe, también ese silencio que todavía lo tienes grabado aquí, ¿no? Muy pendiente de la grada, de los resultados que llegaban. Bueno, última jornada Getafe-Celta. ¿Ah, sí? Sí, este año. Primera jornada Celta Deportivo Alavés. Para que, mira, aquí tenemos a un miembro del cuerpo técnico. ¿Empezar en casa te apetece o prefieres fuera? Y se acaba fuera, dices. Se acaba fuera, sí. Bueno. Getafe-Celta. Bueno, da igual. Al final, el calendario al principio siempre piensas que puede ser perjudicial o beneficioso. Luego cuando van pasando las jornadas, si has ganado o has perdido, se ven de otra manera las cosas. Yo creo que todo lo que venga va a ser bueno si somos capaces de hacer las cosas bien y de centrarnos y nada. Sin duda. Y empezar bien, ¿no? Que esto también es importante. Es importante, sobre todo después de la tendencia de los últimos años, yo creo que es... Es cierto que hace 2 años empezó bien, jornada 4 o 5, teníamos 10 puntos, algo así, pero luego las rachas te llevan a... Pero sí, empezar bien, evidentemente, porque la gente tiene que ser consciente que ganar confianza es muy difícil. En el deporte, tener confianza sobre lo que haces es muy difícil, pero perderla la pierdes en nada. En nada. Entonces, como es tan difícil ganarla, si empiezas ganando, pues mucho mejor.
A ver, Premier League, un sueño. Querías ir a la Premier, a pesar de que te llegó esa oferta del Rubin Kazán, que nada, pues era de estas que marean, ¿no? Sí. Pero de repente cuentas la anécdota de que estabas ahí con Steve Bruce y en el banquillo y que no dejabas de ver hacia arriba, ¿no? Y que te decían, no te preocupes, que le va a dar un giro al fútbol este año, pero tú por ahí no lo veías al principio, ¿no? No, bueno, era la idea que tenía, evidentemente, había firmado a un jugador más de otro perfil, pero en Inglaterra y más en aquella época, ahora ha evolucionado mucho, pero en aquella época el fútbol inglés era más puro que ahora, ¿no? Que yo creo que ahora se puede ver en Championship, en Premier ya es está un poco europeizado, sí. Pero de aquella el fútbol inglés era balón al área, put the ball in the box. Y no te compliques. Y no te compliques. Y bueno, pero el ver con qué pasión celebraban que el balón entraba dentro del área, bueno, es un poco... Hay que vivirlo, el fútbol inglés hay que vivirlo, esa honestidad que hay allí en torno al deporte, al fútbol, entre compañeros, entre entrenador y jugador, entre el jugador y el aficionado, cómo respetan, cómo entienden que el jugador por encima de todo quiere ganar y hace lo mejor posible. No hay esas dudas que pueden existir en los países mediterráneos, por ejemplo. Sin duda. Y la verdad que es, a nivel futbolístico es una experiencia inolvidable. Hay una frase de Rafa Sáez, nuestro querido Rafa Sáez, que Borja y Yago cuentan en el libro, el vestuario, tranquilo Borja, el vestuario te conoce, la gente te respeta. Y yo creo que eso también es una de las principales definiciones de mucha de la gente que coincidió, entrenándole o compartiendo vestuario con Borja Oubiña, y yo creo que ahí también dice mucho de Borja Oubiña. Una duda ya para ir terminando, ¿con qué gol te quedas? ¿Con el de cabeza al Barça en el 4% o la ruleta marsellesa al Sevilla? Es que me surgió la duda esta mañana, digo, ¿con cuál se quedará Borja? Con el que dio más puntos. No, con el de Sevilla. El de Sevilla, sí, porque yo venía en una época, o sea, evidentemente ya había jugado en Primera División, creo que cuando acabó la temporada, la 3-4, acabo bien, con buenas sensaciones, crees que ya eres capaz de jugar en esa categoría, pero luego descendemos, un año en Segunda División y luego vuelvo a entrar con todas las operaciones del Pubius que había tenido esa temporada. Sin pretemporada, voy al Bernabéu, me encuentro bien, pero luego tengo 2-3 partidos contra el Racing en casa, Villarreal en casa, que no estoy cómodo. Y fue un partido que me dio el impulso definitivo para decir, yo aquí domino. Y ese gol, pues, digamos que es la guinda de ese Bueno, partido. El del Barça a lo Amarildo no está nada mal, ¿eh? Pero ya es el final de tu carrera, ya, sin dudas de ya lo que hiciste y evidentemente fundamental para ese año, ¿no? Para todo lo que vino después. El haber salvado, sí, el haber salvado esa temporada fue fundamental. Pero a nivel personal, de tener la sensación de que, bueno, puedes dominar esta categoría, ese partido fue muy importante. A veces en la vida tienes momentos que haces clic y te entra un aporte extra de confianza y de energía, y ese día fue muy importante. Pues hay muchas historias contadas aquí y merece la pena que os acerquéis a 4 Oubiña, de Borja Oubiña y de Yago Solleiro, publicado por la editorial Elvira. 3 vigueses juntos en un proyecto y merece la pena que os acerquéis y que lo disfrutéis. Borja, Yago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, te dejo que te chapes el calendario. Yo desde ahora que salga entero, empiezo a tal y paso por momentos de que me encanta, momentos de que momentos de tal. Ahora como es aleatorio además, que no tiene nada que ver como lo de antes, que era más ordenadito. Sí, sí. Mentalidad alemana, bueno, así nos lo pasamos bien esta tarde. Gracias Borja, gracias Yago, gracias a todos vosotros. Nos vamos, el 4, Oubiña, nuestro 4, nuestro capitán. Hasta luego.